en ciencias en manejo de ecosistemas de zonas áridas por la misma facultad y doctor en ciencias de posgrado en ciencias de la vida del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Su desempeño profesional ha sido diverso en la docencia, la investigación y la consultoría en temas de manejo, aprovechamiento y conservación de recursos naturales, desarrollo sustentable en comunidades rurales, diagnóstico y análisis de campo y laboratorio, desarrollo y transferencia de tecnología para la solución de problemas locales. Ha realizado más de 25 publicaciones arbitradas, entre las que se encuentran libros, capítulos de libros y artículos científicos, además de productos de divulgación y numerosos reportes técnicos y científicos. Desde 2004 a la fecha, se ha desempeñado como académico impartiendo diversas asignaturas a nivel licenciatura y posgrado. Durante este tiempo ha vinculado proyectos entre la academia, instituciones de gobierno y privadas, realizando actividades de divulgación de la ciencia, resolución de problemática relacionada con el ambiente, investigación aplicada, transferencia de tecnología y capacitación comunitaria. Sea bienvenido, doctor. El día de hoy nos va a platicar sobre experiencias de enseñanza en ciencia y tecnología, resiliencia o reinvención. Doctor, sea usted bienvenido. Muchas gracias. Primeramente, no sé si está transmitiendo bien mi cámara y se ve bien mi presentación. Sí, doctor. Perfecto, Vemos muchas gracias. la Eh, presentación. un agradecimiento enorme por la invitación al Instituto Tecnológico de la Sierra Sur de Puebla, y una felicitación por el evento que están realizando. Siempre es loable realizar este tipo de esfuerzos cuando estamos en una situación de suspensión de actividades presenciales desde marzo, y no solo eso, sino ya también con un poco de dolor de cabeza por todo lo que hemos estado pasando. Y bueno, agradezco la invitación. Espero tengamos un público atento y preguntas al final. Por ahí no sé si hay algo de confusión en torno a lo que yo preparé el día de hoy. Tiene un enfoque obviamente para ambos lados, para el lado del maestro y para el lado del alumno, y voy a tratar o abordar un tanto pues lo que acabo de exponer, ¿no? Donde inicialmente, pues estamos en una situación donde tenemos que buscar la forma de poder seguir enseñando, pero también los alumnos tienen que buscar la forma de poder seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, he titulado la plática como Experiencias de enseñanza en ciencia y tecnología, resiliencia o reinvención. Vamos a ver si cambia esto. Déjame poner acá está el láser, ¿ok? Perfecto. Bueno, inicialmente voy a presentarnos, quiénes somos, la Universidad Tecnológica de Tijuana. No estoy en Tijuana, tenemos una unidad académica en Ensenada y es donde yo, imparto clases y donde trabajo, principalmente en el área del TCU, Técnico Superior Universitario en Biotecnología y la Ingeniería en Biotecnología, pero también colaboro en las otras carreras que tenemos, ¿no? ¿Qué carreras tenemos acá? Pues es el Técnico Superior Universitario de Química, área biotecnología. Hoy ya se abrió la carrera de Ingeniería en Biotecnología, es decir, ya hay una continuación del TCU hacia la Ingeniería. Tenemos la Ingeniería en Procesos Alimentarios, hay un Técnico Superior de Clasificación Nacional y Despacho Aduanero, Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial, y también tenemos Gastronomía. Esas son las carreras que están aquí en Ensenada, en Tijuana, que es donde está el campus principal. Pues ahí sí hay más carreras, ¿no? Nuestro módulo educativo es de cuatrimestres. Vamos transitando por todos los cuatrimestres hasta el sexto, donde los alumnos hacen una estadía empresarial. Tenemos una gran oportunidad de trabajar cuestiones de investigación, preguntas de investigación, vinculación de investigación con las empresas. Ahorita voy a platicar un poco de ello. Ellos egresan y obtienen un primer título de técnico superior universitario,
y luego entran a este otro periodo donde ya se les denomina que están en la ingeniería y hacen otra estadía hacia el final. Creo que este modelo educativo es el mismo en todas las universidades tecnológicas y ustedes lo deben de conocer bien, ¿no? Tenemos un modelo educativo 30 teórico, 70 práctico, y parte de la plática me inspira también a hablar de ello porque pues tenemos que cumplir con esto a pesar de la distancia y a pesar de no tener laboratorios, y ha sido todo un reto, ¿no? Este tiempo. Particularmente el trabajo mío ha sido dentro el área de biotecnología, primeramente en el TCU, Técnico Superior Universitario de Química y Biotecnología, y después en el área de ingeniería, ¿no? Donde estoy trabajando ahora. Nuestro modelo educativo pues tiene todas estas bondades, le decimos nosotros, ¿no? Estos laboratorios especializados, estadías, incorporación de los alumnos al egresar a las empresas, certificaciones de competencia laboral, todos salen con al menos una certificación de competencia laboral cuando terminan sus estudios. Los planes de estudios los revisamos y los actualizamos cada 5 años. Llevan inglés durante todo su carrera, desde que ingresan al primer cuatrimestre hasta el 10º. Y bueno, hay algunas becas que están disponibles para que los alumnos puedan acceder, ¿no? Esos quienes somos. Ahora, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Que creo que esa es la parte más importante del quehacer de nosotros como maestros en ciencia y tecnología. Ensenada se dice que es la ciudad con el mayor número de científicos por habitante o por número de habitantes. Tenemos a la Universidad Autónoma, que tiene las carreras principalmente carreras de ciencias. Está la Facultad de Ciencias, está la Facultad de Ciencias Marinas, está la Facultad de Ingeniería, y tenemos al CICES. CICES pues, solamente se dedica a hacer investigación y solo se imparten ahí pues, grados, ¿no? Maestrías y doctorados. Entonces, eh, muchos de mis compañeros y muchos de mis alumnos posteriormente, han sido, pues, personas que vienen de la ciencia. Sus papás son científicos, sus tíos son científicos, estudiaron ahí o en otro lugar, pero hacen algún tipo de labor científica. Bueno, mi caso no es así. No, yo no vengo de una rama de las ciencias, sino que tengo el interés de estudiar ciencias, y lo hago ahí aquí en Ensenada, ¿no? Ahí en la Facultad de Ciencias. Tuve la fortuna de tener maestros, pues, bastante buenos, y eso es algo que voy a retomar hacia el final de la plática, que creo que es súper importante para un maestro y también es importante para un alumno, en el contexto de tener una experiencia completa de aprendizaje en la ciencia y la tecnología. Algo importante es la destreza, o sea, poder acercarse al quehacer. Y bueno, ahí ven las imágenes, lo que ven son algunas de las cosas que hacemos, el trabajo que hacemos. Ahí estoy con uno de mis colegas en la primera imagen. Estábamos visitando unos procesos de fermentación en una cervecería, acá en Ensenada. Pero vamos, nos metemos y metemos las manos y hacemos cosas, ¿no? Y creo que eso es algo que ayuda muchísimo para que los jóvenes pues se puedan interesar en cuestiones de ciencia, ¿no? Entonces, eso es, ya hablar un poco de mí, ¿no? Soy biólogo, y he trabajado pues en la interfase campo-laboratorio todo el tiempo. Siempre tuve esa inquietud y hasta ahorita he tenido la oportunidad de lograrlo. ¿Hacia dónde voy? Eh, Hace poco, en un encuentro de egresados de CICESE, mencionábamos varias cosas, hacíamos la reflexión. Puedes tener muy claro hacia dónde vas, pero es muy importante que sepas dónde estás y que lo que estás haciendo ahorita es lo más importante que podrías hacer. Por lo tanto, aprovechando el tiempo que tienes en ese momento al máximo. Situación que hoy aplica muchísimo en este confinamiento en el que estamos, y en este receso de actividades presenciales, porque pareciera que vamos viendo que el tiempo pasa y no pasa mucho, cuando debería de estar pasando mucho, porque no vamos a regresar ese tiempo. Entonces, ahorita voy a abordar un poco más eso, ¿no? Voy a hablar un poco sobre la ciencia y la tecnología, definiciones que pueden ser un tanto poco importantes, están en el diccionario, pero los vamos a repasar. Un poco cómo evoluciona nuestra situación actual de la ciencia y la tecnología y la enseñanza ante la situación actual
del virus que causa esta enfermedad COVID-19, cuáles son los retos que tenemos para seguir enseñando ciencia y tecnología. La plática la hice más enfocada hacia los maestros quizás, pero voy a puntualizar bastante para los alumnos, ¿no? Todos los que me están escuchando ahorita, creo que es importante que podamos tener estos minutos de reflexión. No vamos a regresar el tiempo, lo vamos a tener acá y ahora es muy, muy fácil, ¿no? Pues ponlo a grabar y luego lo veo. No es lo mismo porque la emoción y lo que estás haciendo en ese momento como razonamiento, es por alguna razón, ¿no? Que está pasando ahí y los comentarios, etcétera. Algunas alternativas de solución y algunas experiencias de trabajo que he tenido. Entonces, empezamos un poco con las definiciones. Ciencia es un conjunto de conocimientos en donde aplicamos observación y razonamiento. Tenemos que tener estructura, organizar esa observación, ese razonamiento, para poder deducir o llegar a conclusiones que se pueden convertir en principios y leyes. Eso es la ciencia, a lo mejor con una definición muy, muy ortodoxa. Esto sale de la Real Academia Española de la Lengua, siempre es un referente, aunque hoy muchos no lo vean así, ¿no? O estén en contra de sus definiciones o sus cambios, pero bueno, tenemos que ir siempre ahí. La tecnología, pues, es un conjunto de técnicas que permiten realizar un aprovechamiento práctico de ese conocimiento, es decir, la ciencia genera el conocimiento a través de la observación, a través del razonamiento y a través de la conclusión, y depende de lo que la ciencia decida o lo que la ciencia determine, pues entra la tecnología, ¿no? Entonces eso lo convierte en algo útil. Acá tenemos esa dualidad. Ustedes en el Instituto Tecnológico y nosotros en la Universidad Tecnológica siempre tendemos a tener esta otra visión de lo que es la ciencia. A pesar de que, por ejemplo, mi formación fue más en la ciencia dura, y decido hacer un doctorado en la ciencia dura porque yo transité entre la licenciatura y el doctorado en grupos de trabajo, mi desempeño profesional fue muy transdisciplinario, ya ni siquiera inter, sino fue transdisciplinario. Y bueno, decidí regresar un poco a la disciplina para poder organizar otra vez el pensamiento lógico, y poder meterme en este tipo de modelos, ¿no? Entonces fue que decidí ir a ese doctorado. Pero la idea es que, pues la tecnología, nosotros estamos más metidos en eso. No estamos haciendo mucha ciencia básica, sí hay que hacer investigación, pero sobre todo estamos observando qué es lo que los demás están obteniendo para poder nosotros aplicarlo, ¿no? Sin embargo, debemos de cambiar un poco el paradigma porque tenemos que relacionar las dos cosas, ¿no? La ciencia nos permite entender una realidad, a través de nuestra inteligencia, ¿no? Y eso nos va a permitir adaptarnos a esa misma realidad a través de la elaboración o desarrollo de instrumentos. Eso lo hacemos a través de la técnica o la tecnología, que es la ciencia aplicada, y que eso pues va a ayudar a que tengamos una mejor adaptación a nuestra realidad, podamos dominar el medio que nos rodea, y si esto lo logramos de manera muy eficiente, entonces vamos a lograr el desarrollo. Y el desarrollo entonces va a ser cómo nosotros nos vamos a integrar a nuestro entorno y fácilmente nos vamos a poder desarrollar en él, y vamos a poder satisfacer nuestras necesidades naturales, o sea, alimentarnos, poder estar en un confort. Ahorita, por ejemplo, aquí donde yo estoy, haciendo mucho frío, a lo mejor yo debería tener algo que caliente un poco el espacio, ¿no? Bueno, ahorita hablando con ustedes creo que lo voy a lograr. Pero hay una relación directa entre la ciencia, la técnica o la tecnología y el desarrollo. Quien estudia una carrera relacionada con la ciencia y la tecnología deberá tener como un fin a lo mejor muy filosófico o a lo mejor muy romántico el desarrollo. O a veces así lo vemos, pero en la realidad es que está ligado y deberíamos siempre de estar buscando el desarrollo y la mejora de nuestro entorno. Bueno, esa es la parte bonita. La parte que no es tan bonita es esto. Y no voy a meterme mucho en la parte política. Y creo que si revisan las noticias lo van a encontrar muy fácilmente, sobre todo hace unos meses, un mes, donde el gobierno elimina fideicomisos de la ciencia y la tecnología y hubo todo ahí un revuelo. México es un país que invierte poco en la ciencia y la tecnología, ¿no? Países como Suecia, Austria, Dinamarca, Alemania y Japón invierten más del 2% del Producto Interno Bruto al desarrollo de ciencia y tecnología. México invierte menos del 0.5% y creo que en este año
andábamos en el punto 3 o en el punto 4 del Producto Interno Bruto. O sea, realmente invertimos muy poco en ciencia y tecnología, implica todo, implica apoyo a proyectos de investigación, implica apoyo a publicaciones, pero aquí, ojo, hay que poner los paréntesis adecuados porque no siempre el apoyo a cualquier investigación vale para contar. Habría que ver qué tan significativo es. Alguien hacía un análisis hace tiempo en un seminario y decía que fácilmente agarró y dijo, a ver, ¿cuántos científicos hay? ¿Cuántas publicaciones sacaron? ¿Cuánto dinero utilizaron para hacer esas publicaciones? Y sacó un costo ahí de una cantidad elevadísima, ¿no? Cientos de miles de pesos es lo que costaba cada artículo científico. Y ese artículo científico estaba publicado en revistas en las cuales los mexicanos tenían menos del 0.0 algo por ciento de los mexicanos podían acceder a esa información científica. Y entonces la conclusión es que México estaba produciendo ciencia de punta en muchas áreas, pero era para otros países que podían leerla y que muchas veces lo que hacían era aplicarla para hacer desarrollo tecnológico. Y ahí es donde dices tú, bueno, es poco lo que se aplica, pero que también se aplica, ¿no? Eh, en términos generales, seguimos igual porque la gente que estudia carreras de ciencia y tecnología no es la más, sigue siendo la menos siempre, ¿no? En el pasado todo esto tenía una cierta relación, pero en otro ámbito. Teníamos oficios, había talleres y estos cursos por correspondencia que eran muy famosos, ¿no? Hasta que llegamos a la universidad moderna, que esta universidad moderna podemos decir que se masificó por ahí en los 40, en los 50, en los 60, quizás se establece, y es algo parecido a lo que conocemos el día de hoy, pero que en el pasado, pues todo era un poco más sencillo y había muchísimo compromiso. Por ejemplo, quien tomaba un curso por correspondencia, esto era muy común en los 50 y en los 60 y muchas de las personas, por ejemplo, curso de radio por correspondencia, muchos locutores famosísimos en México se formaron a través de un curso por correspondencia. Se inscribían y les llegaban cartas con instrucciones que tenían que seguir, hacían exámenes, evidencias, las enviaban por correo. Hoy es inimaginable eso, pero estamos en una situación donde las cosas suceden más o menos igual. Ahorita nomás le ponemos una E al final a todo y entonces recibimos una tarea E, un correo E, ¿no? Una tarea electrónica, un correo electrónico, etcétera. Entonces, a lo mejor lo que cambió es nuestra percepción, lo que cambió es nuestro enfoque y lo que cambió es nuestro compromiso. Porque quizás nuestros abuelos o nuestros bisabuelos se formaron a través de un curso por correspondencia con muchísima responsabilidad y con muchísimo interés, pero eso lo vamos a dejar para un ratito más. Les digo, la constante es que hoy los alumnos no muchos entran a estudiar carreras de ciencia y tecnología, siempre el estudio es infravalorado. Una familia, cuando el hijo le dice al papá, voy a estudiar biología, y el papá le dice, ¿y qué culpa tengo yo? O sea, no era mi idea, ¿no? Digo, muchos lo experimentamos, y creo que finalmente cualquier profesión es importante, pero hay una cierta visión y un estereotipo para quien estudia una carrera de ciencia y tecnología, ¿no? Por ahí sabemos que los que están en secundaria y preparatoria les dicen que son raros, ¿no? Siempre los mandan a los concursos, y es el sabelotodo, y siempre le encargan las cosas difíciles. No es así en realidad, es un estereotipo, y eso es algo que, al menos yo, desde que empiezo a dar clases en el 2004, he tratado de eliminar de mis grupos o he tratado de decirle a los alumnos que eso no es verdad. O sea, cualquiera puede ser competente en el área de la ciencia y la tecnología y no tiene por qué tener una personalidad o tiene que tener un estereotipo especial para que sea aceptado dentro de un círculo, ¿no? El presente. Voy a mencionar opinión de este libro. No es propiamente, yo lo escribo, pero comparto parte de la opinión porque ustedes van a quizás estar de acuerdo que en el presente los docentes intentan cubrir programas que reproducen con esquemas que toman información de donde pueden y ahora en Internet hay mucha información por todos lados. Los docentes enseñan a los alumnos a que pasen los exámenes. Muchas veces los alumnos están predispuestos a eso y el docente no puede cambiar esa dinámica.
y muchas veces estamos en medio de un trato entre alumnos y docentes que solo es negociar si me dejas o no me dejas tarea, si me haces o no me haces examen, si el examen es fácil o difícil, o si es opción múltiple o no, y por qué me saqué tal calificación. Cuando quizás el diálogo debe de ser distinto en torno al interés de enseñar y en torno al interés de aprender, pero el diálogo se hace entre dos, y cuando uno de los el receptor o el que emite el mensaje no está dispuesto al diálogo porque tiene una diferente opinión o una diferente percepción de lo que está pasando en el entorno, no se puede realizar. Esto es algo de lo que comúnmente estamos viviendo o vivíamos en el aula, que es parte del presente y ahora a veces se agudiza en estas. Existe en términos burocráticos, en términos de la gestión educativa, muchas veces más la negociación en condiciones de trabajo, sobre todo en escuelas públicas, y poca atención a las cuestiones pedagógicas, ¿no? Que los maestros tengan los días de descanso, que se hagan las cosas como está estipulado en el calendario, cosas de ese tipo. Y la educación media y superior, dicen ellos, se convertirá crecientemente en una guardería social. Cosa que muchos podemos estar de acuerdo, algunos estarán en desacuerdo, pero eso es la realidad generalizada para Latinoamérica. En un estudio que ellos hacen en ese libro, junto con organizaciones no gubernamentales internacionales. Parte de la plática le puse yo resiliencia. ¿Qué es la resiliencia, no? La resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un ambiente perturbador. Cuando llegó esto en marzo, nosotros empezamos a ser resilientes. Es decir, pues empezamos a pensar que teníamos que adaptarnos de alguna manera y una forma de adaptación es que yo estaba un martes dando clases en la universidad, salí de clases y fui a la otra universidad, doy clases en la autónoma y soy profesor de tiempo completo en la tecnológica. Y llegué a la tecnológica, venía a la autónoma y ya había vocecitas cuando iba saliendo yo de la autónoma que iban a cesar actividades. Efectivamente, el miércoles la autónoma dice que ya no se presente nadie y el miércoles en la tarde-noche nos dan el aviso en la tecnológica que ya no nos presentaríamos. Inmediatamente el siguiente punto era el canal de comunicación. Hay que adaptarnos, ¿no? Ante esto y decir, bueno, tengo que continuar las clases, ¿cómo le voy a hacer? Así empezamos, ¿no? Empezamos a ser resilientes. 861 millones de jóvenes y niños de 119 países se fueron a sus casas. Millones de familias en Estados Unidos se unieron, ojo, con esto, y lo pongo en azul, se unieron al 1.7 millones de niños que estaban en homeschooling. Esta forma de llevar la escuela, que ya tiene muchos años, mi hija acaba de entrar a preparatoria, mi hija mayor, y nosotros lo consideramos si hacíamos el homeschooling, ¿no? Pero hay un montón de cosas que piensas en torno a si se adapta o si no se adapta, etcétera. A mí me sorprendió que ahora en este cuatrimestre tuve al menos 2 alumnos que vienen de homeschooling, o sea, ellos hicieron la prepa abierta, por decirlo de una manera, así le llamamos nosotros, llevan sus actividades en casa, y tuvieron razones, yo les pregunté el por qué, tuvieron razones bien potentes para decir por qué no querían estar en la escuela. Piensas un montón de cosas que tienen que ver con lo social, pero bueno, actualmente habría que repensarlo. Nos unimos a esa corriente que era un poco criticada en términos pedagógicos, pero todos estamos en homeschooling. Esto obviamente saca a la luz muchas cosas, ¿no? Dice, la escuela ofrece más cosas a pesar de solo enseñar. Sin embargo, muchas ciudades o muchas escuelas en lugares de muy bajos recursos, significó otra cosa, significó, por ejemplo, que el alumno no iba a recibir una comida adecuada, ¿no? Y que tampoco tendría las condiciones necesarias para poder hacer este homeschooling, para llevarse la escuela a la casa. En México, 35 millones de estudiantes y 2 millones de docentes nos fuimos a el comedor inicialmente o a la sala y poco a poco fuimos siendo resilientes para encontrar esa adaptación y decir, bueno, yo ahorita, por ejemplo, tengo ya desde mayo quizás, o finales de abril en un espacio que es mi espacio de trabajo y todo lo que tengo aquí alrededor, y mi computadora y la luz y todo está hecho para sentarme a trabajar y dar clases. Aquí enseguida está mi hija de primaria tomando clases también, con un escritorio particular. Allá está mi hija de preparatoria en el cuarto de enseguida tomando clases. Y en el otro cuarto acá atrás está mi esposa dando clases preparatoria. O sea,
tenemos una escuela en la casa. En algunos casos solo un alumno está tomando clases, pero en otros casos, pues todos estamos en escuela, en diferentes ámbitos, pero tenemos home. Entonces había que dar un replanteamiento rápido de qué es lo que iba a pasar. Las clases tenían que continuar y los estudiantes, la comunicación y la coordinación de los docentes, se tuvieron que acondicionar para que esto fuera posible. 20, 30 grupos de WhatsApp, uno con alumnos, uno con maestros, uno con directivos, mandando mensajes todo el día, era dolor de cabeza, ¿no? El ruido del WhatsApp ya estaba uno mal, ¿no? Ahí por ahí en mayo. Y esto se convirtió en lo que antes se conocía educación a distancia, pero adaptado, ¿no? O sea, resiliente. Esta modalidad de educación, pues, tuvo una relevancia que nunca había tenido, ¿no? De hecho, muchos pensaban en la educación a distancia o licenciaturas a distancia o posgrados a distancia, inmediatamente decías, eso es patito. Ahora es la neta, o sea, ahora o lo haces o ya no estás en la escuela. La educación a distancia se ha hecho siempre y existe por muchos medios, ya lo mencioné antes, los cursos por correspondencia, por ejemplo, pero en otras situaciones, y he platicado con algunos docentes ya mayores, que muchos de ellos trabajaron en lugares donde hacían estos rondines y llevaban las tareas y los cuadernos y los trabajos, se los asignaban a los alumnos. Los alumnos no iban a la escuela, sino que tenían el homeschooling, o sea, había una forma de educación a distancia, ¿no? La telesecundaria empieza a finales de los 60 en México y hoy mucho más sofisticada, hace algunos 10 años, a través de televisión y transmisión vía satélite. Y hoy, pues con este programa que se emprendió en México, de Aprende en Casa, pues mucho más importante, ¿no? Este es un estudio también que hicieron donde se ve el porcentaje de docentes que está implementando educación a distancia, ¿no? El promedio es de 85.2, otro montón de profesores no están implementando ninguna técnica de educación a distancia y están utilizando otros medios. Desconozco cuáles ni tampoco los decía el estudio. Ha sido relativamente muy difícil realizar el trabajo a distancia, lo que impone un reto en toda educación, pero nos centramos en ciencia y tecnología, porque la ciencia y la tecnología lleva no solo el aprender o tener el conocimiento, sino aplicarlo. ¿Cómo lo aplicas si no tienes un espacio para trabajarlo como un laboratorio? Y los recursos digitales que hemos utilizado para esto, pues han sido variados, ¿no? Correo electrónico, WhatsApp, creo que es lo más, y algunos otros, pues algunos otros recursos, Teams, ustedes utilizan Teams, nosotros utilizamos Teams, y creo que es una herramienta muy buena para poder realizar, la educación a distancia. No voy a leer eso, pero es parte de lo que vivimos muchos de los maestros y ustedes como alumnos, a veces estando en clase, llega el papá, llega la mamá, llega el primo, llega el mismo perro, ¿no? Esto demuestra un montón de cosas, ¿no? Demuestra que seguimos siendo humanos, que seguimos viviendo en una comunidad, que hay una parte social muy importante en la educación que de repente se automatizó, y básicamente el alumno iba al salón a escuchar la clase para tener un número y el maestro iba al salón a impartir la clase para tener un número en la quincena, ¿no? Un depósito numérico en la quincena, y que de repente nos automatizamos en muchos casos, y de repente dijimos, espérame, hay cosas humanas, ¿no? Hay comunicación, hay empatía, debe de haber situaciones de que a veces llevas, y muchas veces lo dijimos frente a grupo, no importa como venga yo y como me sienta yo, mi deber es impartir la clase. Pues hoy como que entendemos que a veces si uno no se siente bien no debería de impartir la clase, ¿no? Y que los demás deberían de comprender eso también. Y el maestro, tanto que el alumno no se siente bien. O sea, hay una cuestión humana ahí y hay un factor social importante que salta después de este periodo de pandemia, ¿no? El futuro. ¿Cuánto tiempo estaremos así? Bueno, desde el 23 de marzo al día de hoy llevamos 248 días. 23 de marzo empieza la jornada de nueva normalidad, o no sé cómo le llamaron. Tenemos 248 días en confinamiento. Y la pregunta es, bueno, ya nos adaptamos, o sea, fuimos resilientes. ¿Debemos de quedarnos así? O sea, ¿debemos de seguir siendo resilientes o ya tenemos que innovar y tenemos que ir hacia otra vía y no solamente estar esperando cuándo vamos a salir del confinamiento? Porque eso está claro para nadie. Reinvención.
¿no? Por eso he titulado la plática con estas dos palabras principales. El gobierno, las instituciones, pues hicieron este programa, ¿no? De Aprende en Casa y está para las secundarias, primarias, para kinder, para preparatorias. Las universidades no entraron ahí. Al parecer en el paquete de regreso tampoco entrarán según como se ha dicho, excepto que esté en verde el semáforo. Pues ya veremos, ¿no? Pero bueno, hubo, imaginen, 11 millones de cuentas nuevas para poder acceder a plataformas para los estudiantes y 800,000 para maestros. Eso significa que tenemos un rezago importante en la comunicación electrónica y en el entorno del aprendizaje a distancia, fuera de estas formas de correspondencia antiguas, ¿no? O sea, lo que teníamos a la mano no lo estábamos usando. Y creo que todos tuvimos dificultad cuando empezó esto al utilizar las herramientas digitales. Los docentes ahora, entiendo, son más valorados y el docente también valora más al alumno, es decir, cómo está el alumno, ¿no? Nos dimos cuenta ahora que el docente era experto en el aula y de repente tuvo que ser experto, de ser experto en el aula, o sea, dominar un GIS con un pizarrón, a los que nos tocaron algunos de ellos, o un plumón con un pintarrón, o el hablar frente al grupo, muchas veces una muletilla, moverte, dominar un grupo a través de tu exposición y de pues, tu hablar, ¿no? Tu discurso, a sentarte en una silla sin poderte mover, estar viendo un montón de cuadritos que a veces son letras y que no sabes si hay alguien o no hay atrás, y tener que cambiar todo esto, porque eso ya no es adaptarse, eso ya no es resiliente, eso ya es reinvención. Ahora mi función es la misma, pero de otra manera distinta, ¿no? Se está haciendo todo lo posible para que se aprendan los alumnos y desarrollar competencias ahora en el ámbito de la tecnología según avanza la pandemia. Entonces, por eso vamos de la resiliencia a la innovación. La escuela entonces no solamente es aprender contenido, ¿no? Hay que conseguir que ahora, a través de la pantalla, exista también un bienestar emocional, lograr transmitir, conectar y fomentar las habilidades de los alumnos. A veces tú no sabes qué es lo que está pasando allá en el entorno del alumno, pero el alumno tampoco sabe lo que está pasando acá en el entorno del maestro. Y a veces entonces la comunicación tiene que ser más para poder entender esos entornos y resulta que no está pasando exactamente eso, ¿no? Hay que comunicar ambos lados y comunicarse de las maneras correctas. Los alumnos tienen que ser mucho más inteligentes y tener una comunicación mucho más asertiva y no como lo hacían antes, con el desafán o el disgusto de estar en la clase. Lo mismo los maestros. Los alumnos están hoy echando de menos convivir con sus amigos, aunque pareciera que en el pasado eso no era tan importante. ¿Cómo se sienten? Necesitan socializar, ¿no? La pandemia ha impactado en el futuro de los alumnos y al menos lo he visto y esto está escrito acá, pero lo he vivido. Creo que todos los maestros lo hemos vivido y ustedes como alumnos también están en stand-by. O sea, en marzo yo quedé paralizado esperando que todo se acabe para regresar a la normalidad. En muchos casos, muchos han perdido el tiempo esperando esto. Muchos se han dado de baja de la universidad, esperando regresar en un año, que las cosas hayan cambiado cuando no sabemos si realmente va a cambiar la situación, ¿no? Eh, Algunas frases, ¿no? Las emociones son el fundamento de todo hacer. Si las emociones no están o están en un sentido negativo, no vamos a poder hacer. Es fundamental poner énfasis en cómo estamos, cómo nos sentimos para poder hacer bien las cosas, sobre todo en ciencia y tecnología, cuando tenemos ese lastre de que no estamos en el laboratorio y no estamos haciendo cosas. Afecta también a los alumnos y a las familias, ¿no? Hay un desgaste y en muchos casos es el momento de aprovechar el tiempo en familia, ¿no? De comunicarse y conocerse. Creo que hoy, sobre todo los que han respetado este confinamiento, hemos respetado este confinamiento, pues hemos estado, yo creo, más tiempo que nunca con nuestros seres queridos. A veces estamos así, todos presentes. Aquí están algunos de mis alumnos. A veces estamos así, pocos presentes, con letras ahí, algunos con imágenes, y a veces estamos así, donde nadie aparece ni con letras ni con imágenes. Y esto es algo que tenemos que interpretar los maestros y los alumnos también tienen que interpretar, darse cuenta en qué situación están, en qué momento para poder responder de manera correcta. Sin embargo, aquí tiene unas fotos de mi hija, la pequeña.
En algunas escuelas las cosas han funcionado normales. Siguen celebrando el Día Muerto, siguen celebrando el Día del Maestro, siguen celebrando el 20 de noviembre, hay actividades, nos involucran en la casa, la forma en la que podemos involucrarnos, y las cosas han continuado más o menos normales, más o menos normales. Somos criaturas de un viejo sistema, hoy ya somos criaturas de un viejo sistema que queremos ayudar un nuevo sistema, ¿no? Uno de nuestros programas, de nuestra reprogramación, tiene que ser nosotros mismos. Estamos reinventando el futuro. Ese no era el futuro que nosotros estábamos esperando en la educación. Yo no entré a la universidad esperando esto para egresar. Ni yo como maestro pensé que mis alumnos los iba a formar de esta manera, pero no tengo otra opción. Y tengo que entonces no ser sino reinventar lo que va a pasar para poder lograr el objetivo que tenía planeado hace un año, ¿no? Cuando tenía a mis alumnos frente a mí, los estaba viendo y se maravillaban a veces o a veces no de lo que pasaba en un salón de clases, ¿no? La modalidad virtual exige mucho más de nosotros, pero también nos permite ser más estratégicos para priorizar qué es lo que debemos de enseñar, qué es lo más importante, ¿no? Las cosas cambiar y no han cambiado. Y esto lo digo para ambos lados. El alumno debe de concebir esto claramente para poder dialogarlo con el maestro. La retroalimentación no debe de cambiar. O sea, el maestro debe de seguir retroalimentando y debe de tomar el tiempo de decírselo a los alumnos. A veces una clase, yo no voy a impartir nada de contenido, lo que hago es que me conecto y hablo con los alumnos y les explico qué pasó en la exposición, qué pasó con los trabajos. Ellos me explican qué fue lo que entendieron y por qué no lo hicieron como yo lo esperaba. Es decir, la evaluación mantiene sus tres intenciones: diagnóstico, formativo y sumativo. O sea, saber qué estás aprendiendo, saber que estás aprendiendo para poder lograr un perfil, ¿no? En ti como profesionista, y que además hay diferentes cosas que se están evaluando para poder lograr esa evaluación objetiva. Las cosas que sí debieron de cambiar hoy ya es que el lenguaje para la retroalimentación debe de ser en ciertos momentos. No en cualquier momento podemos reprender, ni tu alumno en cualquier momento deberías de reprender al maestro o reclamar al maestro. Hay momentos, hay que modular ahora y encontrar el tiempo para hablar. La ética de evaluación por parte de los profesores también debe de cambiar. La planeación también cambia en un formato remoto y la aplicación de la evaluación también cambia en un formato remoto. Entonces, estas cosas sí cambian, aquello no cambia en esta situación, ¿no? La educación de la respuesta no va a ayudar para nada a la comunidad. Entonces, si ahora cambiamos y solo buscamos que nos respondan lo que se supone deben de saber porque se lo enseñé, no vamos a tener nada de curiosidad, no vamos a tener inventiva, no va a haber innovación y la ciencia y la tecnología perderá su principio básico, ¿no? Los retos no se acaban, ¿no? No voy a leer todas las preguntas, pero hay situaciones de qué podemos hacer para superar la tendencia en la enseñanza de la ciencia centrada en los contenidos. Hoy estamos así. ¿Qué podemos lograr, ¿no? En la educación en ciencia y tecnología contribuyan a construir formas satisfactorias de vida personal y comunitaria. Es decir, estos retos son desde siempre y hoy más que nunca. El propósito de la educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí misma. El otro concepto de la educación es adoctrinamiento. Son frases polémicas quizás, pero que cobran mucho sentido hoy, ¿no? El alumno hoy y el maestro hoy pretenden ir por caminos paralelos que de repente se encuentran en una clase en línea porque el maestro está aprendiendo y el alumno está aprendiendo. El maestro está aprendiendo herramientas digitales por su cuenta, quizás tome un curso, pero muchas de ellas tiene que entrar y buscar un contenido que pasarle a los alumnos, pero el alumno también por su lado lo está haciendo. Entonces vamos en líneas paralelas que de repente nos encontramos de manera electrónica para poder aumentar nuestra velocidad, si es que lo vemos así como una analogía en un camino, ¿no? Estrategias. Bueno, preguntarse, una de las estrategias más comunes y que se ha empleado en ciencia y tecnología o en la educación en ciencia y tecnología es preguntarse por la naturaleza social del conocimiento. ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿No? Esas frases que yo escucho a veces, es que ¿para qué me va a servir esto que estoy viendo en matemáticas? Híjole, pues siempre sirve para muchas cosas, depende mucho del maestro y depende mucho de ti que busques el para qué sirve, ¿no? ¿Qué tantas cosas te enseñan en la universidad que nunca has vuelto a usar? Bueno, directamente no volví a sacar un binomio, ¿no? Cuadrado, pero
obviamente dentro de algún proceso que yo he hecho o he visto o he aplicado un razonamiento, lo he empleado, ¿no? Entonces, aquí hay dos claves, lo que le llaman los injertos y el CTS, ¿no? Los injertos es darle un sentido de sociedad al conocimiento científico, sin cambiar la estructura de una materia. O sea, la química es la química y el contenido de la química está como tal. Sin embargo, cuando veo los casos asociados al desarrollo de la química y al conocimiento de la química, es cuando puedo hacer esto que le llamamos injertos. Y en el otro caso, que es el CTS, es eh, empezar con el problema social y ver cómo la ciencia y la tecnología puede ayudar. Algunas tendencias actuales es la tendencia del STEM o del STEAM. STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero ahora el término se le pone una A y se le pone el arte en medio. Entonces, a través de esto, mezclar esto en el aula y en la enseñanza, podemos lograr algo más efectivo y tratar de dejar por un lado esto que la pandemia nos ha traído y que no es nuevo. De nuevo, lo dije ya lo traíamos arrastrando desde hace algunos años, ¿no? La educación debe desarrollar una conciencia crítica en lo que los estudiantes expresen que es lo que comprenden derivado de su propia experiencia de aprendizaje, ¿no? Hay cosas más complejas como la investigación y el desarrollo, o la investigación, el desarrollo, la innovación y la divulgación, ¿no? Actualmente, que pues nos metemos a cosas más complejas, más institucionales, y esto quizás más en el acuerdo maestro-alumno. Los espacios formales permiten desarrollar diferentes maneras de interacción, ¿no? Los espacios no formales, perdón, permiten desarrollar diferentes maneras de interacción. Y el método este de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas permite llegar o entender, buscar métodos innovadores y alternativos, como los proyectos o prácticas de laboratorio y herramientas tecnológicas que, ojo, desde hace muchos años, toda la gente que estaba en el homeschooling ha desarrollado y están por ahí en las redes y tienes prácticas para todo. Yo tengo, ahorita voy a hablar un poco de lo que he hecho, ¿no? Mi fórmula. Todo el que recuerda su propia educación, recuerda a sus maestros, no los métodos o las técnicas. El maestro es el corazón del sistema educativo. Yo cuando empecé a dar clases, lo primero que dije es, ¿qué quiero replicar de lo que me enseñaron a mí mis buenos maestros? ¿Y qué quiero evitar en los alumnos lo que yo viví con mis malos maestros? Esa fue la clave y la base en la cual yo empecé a desarrollar la docencia. Y creo que esta frase es muy válida por eso, ¿no? Yo ya hablé un poco de dónde vengo, y bueno, sí, nuestras etapas de desarrollo docente como maestros y como alumnos, vas pasando a través de ciertas etapas en las cuales vas madurando, vas adquiriendo un mayor dominio del aula y de la enseñanza, pero también un mayor dominio del cambio. El punto es aquí, es el cambio, que tú puedas cambiar a los demás y tú como alumno cambies a través de ir a una clase. Esa es la parte más importante. Si eso se logra, estamos logrando cambio en ciencia y tecnología. Yo he impartido muchas materias, biología, ecología, química, sistemas de información geográfica, procesos de fermentación, biología molecular, en ingeniería, instrumentación, métodos estadísticos. He trabajado con la parte de la integración de proyectos o la investigación dentro de las tesinas y de los trabajos finales, etcétera. Entonces, esto me ha permitido a mí tener una diversidad de opciones y herramientas que aplicar en el aula. Y es un poco de lo que ya ahorita finalizando, les voy a hablar, ¿no? Me pregunto siempre, ¿a quiénes estoy educando? ¿Por qué los estoy educando? ¿Para qué los estoy educando? ¿Qué tipo de alumnos quiero formar y con qué tipo de valores? ¿Y hasta dónde llega mi compromiso como maestro de formar personas o formar profesionistas? Y ahí es bien difícil, esa última pregunta es bien difícil, ¿no? Y es bien difícil para el maestro y es bien difícil para el alumno entender que el maestro también se preocupa por formar personas y no solo profesionistas. Esta es la base de todo, método científico, ¿no? Analizar un problema, describir un problema, buscar los elementos del problema y formular el problema. Esa es la base de todo. A partir de ahí podemos avanzar y podemos hacer. De la otra manera es más difícil. Voy a irme rápido aquí, ¿no? 3 pasos para plantear el problema, observar el fenómeno de manera muy concreta, describir los hechos, y eso es a través de la investigación bibliográfica, fuentes confiables,
y una base importante de lectura para hacer discusión. Eso permite la identificación del problema, ¿no? Y seguir leyendo una vez que tienes unas primeras aproximaciones a la problemática, y jerarquizar qué es lo más importante investigar o lo más importante a ver. Y tercero, convertir el problema en una pregunta, hacer preguntas. Y todo tiene que ver con hacer una pregunta de eso que observaste o de eso que investigaste. Y a veces como maestros, y a mí me marcó mucho que alguna vez un maestro en la licenciatura nos dijo, para la siguiente clase quiero que traigan preguntas que no se pueden responder. Y tú dices, demonios, ¿cómo una pregunta que no se puede responder si las preguntas son para responderse, ¿no? Pero bueno, vas, investigas y tratas de hacer una pregunta que no se puede responder, pero finalmente la idea era que todo se podía responder de alguna u otra manera cuando las preguntas están orientadas y cuando las preguntas están basadas en una observación o en una investigación, ¿no? Entonces, un buen planteamiento del problema es la mitad de la solución. Yo aquí he aplicado las técnicas STEM del aprendizaje basado en proyectos. Y por ahí hemos dado algunos cursos en preparatorias y universidades de cómo le hacemos para hacer este tipo de dinámicas, ¿no? El STEM, bueno, aquí pongo como resalto el ser creativo, pero incluye todo esto que está ahí. Incorporar el aprendizaje práctico y aprovechar herramientas que tenemos a la mano, sobre todo y las herramientas tecnológicas. Voy a mencionar unas de ellas ahorita a continuación. Y algunas imágenes de las cosas que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, el Día de los Sistemas de Información Geográfica que fue la semana pasada. Generalmente vamos a algunas preparatorias, primarias, inclusive primarias, preparatorias y secundarias, y decimos que es un sistema de información geográfica y hacemos algunas prácticas en los laboratorios de cómputo, como están viendo aquí. Algunos de los alumnos generan sus productos y llevamos parte de la ciencia y la tecnología, porque ahí se mezclan muy bien ambas cosas, a las aulas donde generalmente no existe un ambiente de ese tipo, ¿no? Ahí tenemos otras imágenes de lo mismo, donde están pues compartiendo los resultados de su trabajo, y aquí en algunas de las aulas de cómputo donde los ponemos a analizar imágenes inclusive, ¿no? En los laboratorios de la universidad, aquí vemos algunos laboratorios de la universidad, por ejemplo, alumnos que están ingresando a las carreras que vienen de lugares a lo mejor más al sur del municipio donde no han tenido acceso a los laboratorios. Muchos llegan a la ingeniería y apenas una o dos veces han entrado al laboratorio. Les doy autonomía, hago grupos pequeños y les doy un proyecto a cada uno y cada uno tiene una estación de trabajo. Obviamente me toma mucho tiempo, pero sé que es significativo el hecho de que puedan prender un mechero, de que puedan sujetar de manera correcta una caja Petri, de que puedan preparar un medio de cultivo y que logren tener una zona aséptica y puedan hacer un cultivo sin contaminación. Me toma mucho tiempo a veces en eso, pero es significativo porque es una buena base y nunca lo van a olvidar, ¿no? En algunos otros ámbitos donde he participado, vamos a campo y la experimentación y la observación directa en campo es lo más importante. Aquí son alumnos más del área de la biología. Esta es una clase de ecología donde estuvimos por ahí y manejo de recursos, creo, donde estuvimos haciendo análisis de vegetación y de cobertura de vegetación. Y también el involucramiento de alumnos que no son del nivel. O sea, ellas, por ejemplo, eran estudiantes, una de electrónica y la otra de física, y las involucré en un proyecto en el cual creamos unos sensores para hacer medición de la atmósfera, y lo fuimos evolucionando ese sensor hasta crear un sensor que tiene un GPS, toma datos de manera autónoma, etcétera, etcétera, a través de la técnica del Scamper, ¿no? Donde tomamos el modelo original y a través del Scamper pudimos llevarlo a una segunda fase o a una versión 2.0. Dentro de la capacitación con las comunidades indígenas tenemos que ser muy creativos y poner todo esto en el aula, donde los sacamos del campo y los llevamos a la universidad, personas que a veces ni siquiera cursaron la educación primaria, pero siempre tienen ganas de aprender. Entonces los ponemos en un salón y discutimos cosas que son importantes para ellos, y como un intercambio creamos una comunidad de aprendizaje. Para que yo les pueda enseñar un concepto de ecología o yo les pueda enseñar un concepto, por ejemplo, medir una planta para determinar biomasa, ellos me tienen que enseñar a mí parte de su lenguaje. Y si yo me lo aprendo, ellos se lo aprenden. Si yo no me lo aprendo y yo no hago el esfuerzo, ellos pues no van a hacer el esfuerzo. Así que ambos aprendemos algo distinto. Yo les enseño algo, ellos me enseñan algo, y de esa manera vamos creando estos lazos y esos vínculos de la necesidad de aprender, ¿no? Tenemos ahí varias imágenes de
muchísimos cursos que he impartido y algo importante, siempre involucro alumnos de un nivel inferior. Jorge, que ven ahí en la imagen, empezó a trabajar conmigo en la licenciatura, luego trabajó en la especialidad, luego trabajó en la maestría y seguimos trabajando, él está ahorita en el doctorado y seguimos vinculados a proyectos. Y esa es la otra comunidad de aprendizaje, donde el maestro y el alumno se encuentran en el aula, pero también se encuentran afuera como colegas, ¿no? Resultados de algunos de los mapeos participativos que hemos logrado con las comunidades. Y bueno, algunas herramientas, ¿no? Blogs, donde hay herramientas distintas, y pueden ustedes, infografías de cómo leer un artículo científico, lugares donde tú puedes crear las citas en el formato APA sin mucha dificultad, sin dolor, ¿no? Digamos, aquí está, Scrivener, puedes entrar y te pide unos datos y te da la cita, la pegas en tu texto, súper importante y no tienes ningún dolor. O algunos laboratorios como Labs Change, ¿no? Donde aquí, por ejemplo, puedes hacer simulaciones completas del aislamiento de un organismo, etcétera, ¿no? Y está en el navegador, ni siquiera necesitas un software adicional. Y bueno, y un chiste, ¿no? Khan Academy, todo el mundo lo conoce y tiene lecciones buenísimas en la mayoría de los temas, para repasar y para complementar lo que el maestro está diciendo. Interactivo, porque siempre hay un video, siempre hay un pequeño examen, hay una retroalimentación. FED, fedcolorado.edu tiene muchísimas simulaciones y muchísimos laboratorios que hoy podemos utilizar para reforzar cualquiera de las cosas que estamos impartiendo. Yo, por ejemplo, ahorita estoy terminando el cuatrimestre en la universidad, terminé toda la parte teórica y solo he estado haciendo situaciones prácticas, utilizando simuladores o prácticas en casa, que ahorita voy a mencionarles. Aquí tenemos algunos de los laboratorios, hay en español, hay en inglés, pero hay muchísimas cosas que se pueden ver, y son herramientas importantísimas que están a la mano y son gratis. Algunas otras, que por ejemplo, Exploratorium es algo parecido, tiene menos laboratorios, pero funcionan también igual. Y algunas que sí pueden costar, ¿no? Como GoLab, donde a lo mejor hay que hacer una vaquita entre el maestro y los alumnos para poder pagar la inscripción y poder acceder al laboratorio siempre y cuando valga la pena por los temas que se están viendo. Cloud Labs, es un esfuerzo latinoamericano. También tiene un costo, creo que cuesta $7 al mes, una cosa así. Y la verdad también tiene laboratorios muy buenos para poder enseñar ciencia y tecnología en esta situación actual. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, pues creo que no se va a ver, es una clase en línea, déjenme ver, así está. Ahí van a ver cómo mis alumnos se conectan, ahí vemos a Alicia en la parte de arriba, yo les doy una media cuartilla de lo que hay que hacer con las instrucciones básicas, y lo repasamos al inicio de la clase, les digo lo que tienen que ir haciendo, ellos lo van replicando, y pues yo les voy diciendo, ¿no? A ver, ya pasó esto, paso 1, paso 2, vamos explicando lo que va pasando durante la clase. Vean, ahí por ejemplo, ella es la única que tenía la cámara prendida, y estaba interactuando conmigo. La regla es muy clara, tienes que interactuar conmigo. Muchos obviamente no pueden tener la cámara prendida, su internet no les permite. Ahí vemos un avance en la práctica, donde están viendo que los alumnos ya todos los otros ya prendieron la cámara. Alicia, por ejemplo, le cayó limón en el ojo, hay que estar pendiente de que no haya un accidente, pero al principio del curso yo les pedí una caja donde iban a tener todos los reactivos como agua oxigenada, alcohol, yodo, agua, vasos de precipitado que no tienen, ahí está la cajita rosa, la están viendo de Melanie en la parte superior izquierda, y tienen su pequeño laboratorio en la casa, ¿no? Al momento de la clase, les pedí que le dijeran a la familia que les dieran oportunidad de usar un espacio. Algunos lo hicieron en su cuarto, algunos otros lo hicieron en la cocina, pero desde el principio, sí, hicieron todo, ¿no? Hicieron todo el espacio de trabajo, ¿no? Aquí tenemos, bueno, ahí tenemos algo reciente. Eso es de hoy en la mañana. Hicimos una práctica de extracción de ADN. Los que no pueden tener cámara prendida me mandan fotos al chat, vemos las fotos en el chat, vemos los resultados, podemos retroalimentar, ¿no? Ahí vemos que los demás cómo están haciendo los experimentos, ¿no? Lo dejo correr poquito.
Vean aquí, por ejemplo, Valeria, cómo está viendo su experimento, ¿no? Y vamos a ver ahí cómo, por ejemplo, ahí está viendo su experimento y luego cómo se sorprende cuando ve el resultado, ¿no? Este, yo les dije lo que iba a pasar y ve que está pasando lo que les dije y el alumno mismo va descubriendo y se sorprende por lo que está pasando, ¿no? Bueno, algunas prácticas en casa de ingeniería, perdón, ahí me equivoqué. Los alumnos ahora en ingeniería, en instrumentación, tuvieron que hacer un espectrómetro. Y ahí, por ejemplo, el alumno pues realmente hizo un circuito súper complejo. Para poder terminarlo, pidió asesoría a una persona experta en electrónica. Y bueno, está midiendo con el espectrómetro pues, ciertas muestras, ¿no? Cómo cambia la luz, la intensidad a través del voltaje. Y por aquí tenemos otra alumna que hizo otro espectrómetro. Estas son prácticas, por ejemplo, que obtuvimos del MIT en Estados Unidos, que los usan para la educación a distancia, y los alumnos utilizando una aplicación del teléfono y utilizando ciertos materiales que consiguieron. Por ejemplo, ella está midiendo ahí una muestra de orina. Ella trabaja en un laboratorio de análisis clínico y lo hizo el comparativo entre varias muestras que tenía a la mano. Y entonces están aprendiendo el principio del uso del espectrómetro y tienen algunos resultados, ¿no? Bueno, se nos está acabando el tiempo y voy a irme a qué sigue, ¿no? Pues es el momento de reflexionar y valorar cómo la educación se ha afectado por este receso de actividades presenciales, ¿no? Pero hay oportunidades. Hay reuniones entre alumnos y maestros que deben de ser constantes y que eso debe de ir modulando lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. El conocimiento debe llegar a todos, ¿no? Y la educación en línea es una oportunidad complementaria a la presencial. No debemos de seguir resilientes, sino debemos de innovar y tenemos que adaptarnos a esta nueva situación pensando que quizás regresemos en un mes o quizás todavía estemos un año confinados y no podamos regresar a nuestras clases. Así que como alumno, poner todo el empeño para aprender desde casa, obviamente siendo o teniendo el interés de poder realizar estas actividades prácticas de manera individual, pero guiadas por el maestro, y entonces un asunto como de un homeschooling tutoriado, ¿no? El maestro está ahí presente, está impartiendo lo que es más relevante en el curso y transforma aquello que se puede o lo máximo que se puede a actividades prácticas que el alumno puede realizar. La educación es para cambiar vidas y para cambiar sociedades. Y bueno, Piaget dijo, lo que vemos cambia lo que sabemos, lo que conocemos cambia lo que vemos. Y es muy importante entonces conocer para poder cambiar, ¿no? Y bueno, una reflexión final ahí mía es el único límite que existe para lograr tus sueños es tu voluntad, tu imaginación y tú mismo. Y creo que con esto termino mi participación. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Le agradecemos su ponencia, muy interesante. Cedemos la palabra a la maestra Marta, jefa del Departamento de Ciencias Básicas, por favor. Sí, buenas tardes a Buenas tardes. todos. Voy a compartir a ver si ahora sí me deja, hace rato no me dejaba compartir. Uy, y al parecer sigo con el problema. A ver, ¿ya se ve? Ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos encontramos aquí en esta cuarta plática de nuestro segundo día ya de nuestro encuentro de ciencias. Doctor Ricardo, muchas gracias por su participación. Ricardo, oh Dios, sí, está bien. De pronto dije Bernardino, pero perdón, sí, ya, dos nombres. Sí, así es. Okay, sí, perdón. Bueno, pues
Muchas gracias por su interesante plática. Espero que haya habido varios docentes que a veces sí, esta nueva modalidad de trabajar con los chicos a todos se nos complica o de repente vemos como oscuro cuando es una área de oportunidad bellísima para todos, nuevos aprendizajes. Muchas gracias por su plática. Y bueno, en nombre de nuestro director general, el licenciado Pablo Alejandro López Pacheco, y del Departamento y Academia de Ciencias Básicas del TEC-NM Campus Zacatlán, me permito hacer entrega de manera virtual de este reconocimiento que dice: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, otorga el presente reconocimiento a Dr. Bernardino Ricardo Hitton González por su entusiasta participación como ponente de la plática Experiencias de Enseñanza en Ciencia y Tecnología, Resiliencia o Reinvención en el primer encuentro de ciencias y segundo concurso de experimentos realizado del 25 al 27 de noviembre en línea, organizado por el Departamento y Academia de Ciencias Básicas de este instituto. Heroica Ciudad de Zacatlán, Puebla, 26 de noviembre de 2020. Creatividad y Tecnología para la Excelencia de México. Lo firma nuestro director general, el licenciado Pablo Alejandro López Pacheco. Muchas gracias, doctor. Un abrazo y esperemos tener la oportunidad de seguir, pues, teniendo la oportunidad de que nos comparta más de su experiencia y conocimientos. Muchas gracias y un abrazo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Les pediríamos a los